Hoy es tiempo de hablar con una mujer polifacética, una mujer que combina formación académica, sensibilidad artística, talento literario y yo creo que coraje político. Licenciada en Bellas Artes, máster en filosofía y youtuber. Tiene un libro, el último, tiene varios libros y el último es este libro que tengo en las manos, que se titula Islam y feminismo. Bienvenida a Periodista Digital, Paloma Hernández. Un placer. El placer es mío. ¿Hay un Islam bondadoso, bueno? Empezamos fuerte. Es lo que nos va, ¿eh? Sí. Bueno, eso requiere muchísima discusión. Y digo bien la palabra discusión, porque son temas polémicos. Hay que admitir la polémica. En la filosofía es la lucha, la discusión, la dialéctica es consustancial al propio quehacer filosófico. Entonces, esta pregunta que planteas es un tema grandísimo, amplísimo. Yo voy a simplificar, porque en el libro está un poquito más desarrollado, fuera del libro también lo estoy desarrollando en otros formatos. La tesis que yo sostengo es que Islam es solo uno. Eso no significa que el Islam, que es un compuesto religioso, político y geopolítico potentísimo, que atraviesa 1400 años de historia, que atraviesa múltiples culturas, múltiples sociedades, múltiples estratos sociales, múltiples épocas, múltiples condiciones técnicas, tecnológicas, científicas, filosóficas. No quiero decir que el Islam sea un bloque monolítico. Evidentemente hay corrientes dentro del Islam, hay corrientes enfrentadas a muerte entre sí, hay muchas ramas. Lo que quiero decir cuando digo que Islam es uno, es que la diferencia no es de esencia. La diferencia, sobre todo, es de grado. ¿A qué me refiero? A que como en el Islam, plano religioso y plano político están juntos, lo que diferencia, esa es mi tesis y se puede discutir, insisto, es el grado de aplicación de la ley islámica, grado de aplicación de la Sharia. Cuando uno estudia la historia de las sociedades musulmanas, a lo largo de todo esto que he contado, culturas, etnias, o sea, el Islam son 1.600 millones de personas en todo el mundo ahora mismo, repartidas por todo el planeta. Pues lo que vemos sobre todo es una diferenciación en la forma de interpretar y de incluir en su jurisprudencia la Sharia. Entonces, insisto, mi tesis es, Islam es uno solo, no se puede decir que el Islam suní y el chií sean dos religiones diferentes. Es una sola religión y la diferencia más grande es la aplicación en la ley Sharia, que es la ley islámica. Pero dos preguntas eran mucho más fuertes que la primera. A ti no se te oculta, hay países islámicos o musulmanes desde el Atlántico, Mauritania, hasta el sur de Asia, hasta Filipinas, más allá de Asia. Sí. Todo de distintos niveles, de distintos colores, de distintas riquezas. ¿Y a ti no se te oculta que si hubiera elecciones realmente libres en esos países, en cualquiera de ellos, triunfarían los más malos, los más fanáticos, los yihadistas? Pero lo digo, en Argelia, en Egipto o en donde sea, o en Indonesia, triunfarían los más fanáticos. Es decir, que al fin de cuentas es casi lo mismo. Y que todos los atentados, grandes atentados que se han producido en el mundo en los últimos 40 años, el 90% se han hecho al grito de Alá es grande. Eso no se te oculta, ¿no? No. ¿Y lo tienes presente en el libro? Lo tengo presente, quizá no lo digo de una forma tan rotunda, pero estoy de acuerdo porque yo lo que digo es, hay que analizar no el Islam soñado, no el Islam futurible, el Islam deseado o el Islam mitificado. Lo que hay que analizar es cómo aterriza el Islam en el año 2025. Y lo que estamos viendo es esa tendencia. Además, en el Corán y en la tradición, en la Sunna, lo que queda muy claro es que la yihad bélica
que ya sabes que hay distintas interpretaciones de qué es la yihad, no tiene por qué hacerla toda la umma, toda la comunidad, sino que hay determinados individuos dentro de la umma que tienen que hacer la yihad y tienen que asumir el rol guerrero, pero incorporando o con el beneplácito de todo el resto de la comunidad islámica. Es decir, aunque terroristas yihadistas sean unos pocos individuos, esto es muy fuerte de decirlo, pero su misión está avalada por la propia tradición islámica. Eso se ve muy claramente, por ejemplo, en algunas encuestas que se han llevado a cabo en Pakistán respecto de algunos atentados que ha habido en Europa. Evidentemente, esos atentados los realizan individuos concretos, pero en estas encuestas, o por ejemplo en el trato de la mujer, que es más, se evidencia mejor, encuestas públicas a la sociedad entera, un porcentaje altísimo de la población, incluidas las mujeres, estaban de acuerdo en que se debe pegar a las mujeres y en determinadas condiciones. Es decir, por ejemplo, cuando la mujer quema la comida o cuando la mujer, esto ocurría también en Jordania. Yo he visitado Jordania no hace muchos años y aparentemente es un país que dices, es muy europeo, ¿verdad? Bueno, pues de ahí salen encuestas en las que un porcentaje altísimo de mujeres jordanas estaban de acuerdo en que si la mujer lleva la contraria al marido o, por ejemplo, censura o critica alguna posición de los familiares de la parte de la familia del marido, pues el marido tiene potestad para poder castigarla y poder pegarla. Y siendo así las cosas, digo, y voy a coger un fragmento de tu libro, del primer tercio, porque hay esta especie de complejo occidental, cristiano, europeo, complejo casi de inferioridad. Es decir, tú pones como ejemplo el espanto sucedido en la ciudad de Rotterdam, en Gran Bretaña, donde para no molestar a la minoría musulmana, en aras del multiculturalismo, para no ser acusados de racismo, policías, políticos, jueces y autoridades, casi sin excepción, estaba hasta Stammer, que era entonces fiscal allí, el actual primer ministro británico, ocultaron miles de violaciones sistemáticas de niñas perpetradas por miembros destacados de la comunidad pakistaní. Fueron durante 16 años. ¿Cómo es posible que Europa, que Occidente, que una civilización como la nuestra, que una cultura como la nuestra, que países democráticos como el nuestro, que una de las cunas de la democracia, que es Gran Bretaña, haga este tipo de cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos está pasando? Pues nos está pasando una desestructuración interna que lleva décadas ya iniciada en nuestros estados, países descristianizados, ojo con esto, y desnatalizados. Entonces, esa desestructuración, nuestras sociedades están colapsando desde dentro, en parte por planes y programas políticos. No vamos a entrar ahora en ello. Yo sobre todo me centro en la parte ideológica. La ideología del multiculturalismo arrastra un prejuicio que es que también se puede rastrear perfectamente cuando se inicia ese prejuicio contra la acción histórica de Occidente. Eso empieza en el periodo de entreguerras, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Es la autoinculpación de haberlo hecho muy mal, de haber oprimido a otras culturas, de haber destruido otras civilizaciones. El multiculturalismo, la ideología, lo que dice es que todas las culturas, evidentemente que hay una pluralidad de culturas, eso nadie lo niega. ¿Cuál es la ideología? La ideología es que todas son iguales y que, como el punto de vista es indigenista, a las culturas se las entiende como reservas. Igual que hay reservas naturales y hay que conservarlas, habría reservas culturales que hay que conservar. Es la idea de que cada cultura tiene una seña de identidad y hay que defender
y proteger jurídicamente ese hecho diferencial, incluido el musulmán. Todo eso ha llevado a una confusión tremenda porque ha llevado a casos de delirio del que acabas de comentar, que por no remover la nave multicultural, dicho en boca de la que, no recuerdo ahora qué política era, dijo no se puede remover la nave multicultural. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la ideología que hay detrás, no vaya a ser que me llamen racista. Y por otra razón, y es que la población musulmana en territorios europeos cada vez tiene más fuerza política. Y eso pone en riesgo también, es decir, están ciertos apoyos a ciertos partidos políticos, es lo que se pone en peligro. Dices en tu libro, en Feminismo e Islam, dices que el feminismo actúa como el caballo de Troya y facilita la entrada del fundamentalismo musulmán en Europa, el feminismo. Y te voy a dar un detalle que a mí me ha llamado la atención y que lo comentamos antes de entrar. El pasado 26 de febrero, hace unos días, hubo una manifestación aquí al lado, en Parla, al otro lado de Madrid, convocada por el sindicato de estudiantes, muy de izquierdas ellos, para defender el uso del yihad. El yihad es el velo, que cubre el pelo y parte de la cara, en las aulas de 3 institutos públicos madrileños. O sea, la izquierda juvenil, la izquierda, yo creo que el sindicato de estudiantes debe ser próximos al PSOE o a Sumar, no se me ocurre a otra organización. Y entonces, ¿cómo es posible que pase eso? Es decir, ¿qué le ha pasado a nuestra izquierda? ¿Por qué los estudiantes de izquierdas, las chicas estudiantes de izquierdas, hacen eso? O sea, defienden el yihad, el velo, y entienden que el velo es un acto de autoafirmación, casi de libertad. De emancipación. Feminista. Sí, bueno, ¿por qué? Bueno, y amplío, mujeres, bueno, ahora después ampliamos cuando tú me digas. Mira, esto tiene que ver con esto que estaba comentando. Primero de todo, Alfonso, esos discursos de estas chicas de Parla no se lo han inventado ellas. Eso es lo que yo he intentado explicar en el libro. Eso viene de una corriente muy determinada del feminismo, porque en el feminismo hay una pelea a muerte respecto de la cuestión del Islam. Muy brevemente, si me lo permites, habría 2 bloques. Por un lado estarían las feministas ilustradas, con Celia Amorós, Amelia Valcárcel, y las feministas marxistas, con Lidia Falcón. Vale, esto generaría un bloque que, digamos, se opone, es muy crítico con el Islam, este bloque, y se opone a legislar a favor del uso de la vestimentaria musulmana en territorios europeos. Frente a estas 2 corrientes feministas que eran hegemónicas con el PSOE de Felipe González, hay otro bloque que lo conforma el llamado feminismo islámico, que son mujeres musulmanas, creyentes y que hacen proselitismo militante de su fe religiosa. Feminismo islámico, se autopresentan así. Y los feminismos que están ahora mismo en Parla, que están ahora mismo en los 8M, que están en Podemos, que entraron con Podemos, quiero decir, que tienen el poder hegemónico a nivel mediático, a nivel político y a nivel universitario. Y estas feministas que vamos a llamar woke se solidarizan con el feminismo islámico. Entonces tenemos otro bloque que defiende el uso del hijab, del velo, y defiende el Islam. ¿Pero por qué? Pues porque lo interpretan desde coordenadas indigenistas. Pero ¿cómo vamos a ver? Mira, ellas consideran... Perdona mi ignorancia. Sí. Es decir, las Maruja Torres, las Fallarás, sí, durarían enteras un día en Afganistán. Yo he vivido en Afganistán. Sí. He vivido en Irak mucho tiempo. He asistido por la tarde, a las 5, y bajaba a ver las ejecuciones en el estadio de Kabul en tiempos de los talibanes. A estas las lapidarían al minuto 0. Sí. Y a los gays los colgarían yo creo que no los colgarían como en Irán de grúas, los despeñarían desde edificios, que es lo que se hacía en Afganistán. Y todos estos, casi en masa,
podemitas, sumitas y otros, y todos itas que quieras, pues apoyan todas las causas a favor del Islam. Siempre. Pero ¿es un caso de solidaridad con el débil? ¿Es estupidez humana? Sí. ¿Es miopía? Sí. ¿Es ignorancia? Sí. ¿O es calentura? Porque, oye, a ver si es pillo algo. Interés político y geopolítico. Ya. Ahí nos pondríamos ya en una parte muy seria. Es decir, esto que has comentado de Rotherham, yo estuve muy pendiente cuando volvió a surgir la polémica hace poquitas semanas en las redes sociales. Nadie, absolutamente nadie, ni Irene Montero, ni Juana Belarra, nadie nadie dijo nada absolutamente en ningún momento. Es decir, son todos esos factores que tú has dicho. Y yo añadiría oportunismo político, es decir, tienen intereses políticos. Hay ignorancia, hay analfabetismo, hay mitificación, hay sectarismo y hay interés geopolítico. La explicación a nivel filosófico es que lo interpretan como el débil, es decir, ellas saben que el Islam es la religión que más crece en el mundo. Ellas saben que hay 1.600 millones, no se puede hablar de una minoría. Pero como ellas ponen el foco en los grupos que viven en territorio europeo para hacer sus políticas, ponen el foco solo en eso. Entonces, ahí sí que son minorías. Entonces, el discurso es indigenista. Es igual que el vasco. Es una cultura ancestral que arranca desde el origen de los tiempos y tiene sus señas de identidad y hay que reconocerles jurídicamente esas señas de identidad. Es exactamente lo mismo. Lo que hacen estas feministas es favorecer la creación de guetos islámicos en Europa y en España. Desde una postura hipster, es decir, ¡viva, qué guay la multiculturalidad! Porque o no saben, o tienen delito absolutamente, no conocen la realidad de los guetos que existen aquí mismo en España. Salt, Figueras, en Cataluña. No conocen la realidad de esas mujeres que viven allí. La realidad es que están obligadas a caminar por detrás del hombre. Es que no conocen o no quieren conocer. O no quieren conocerlo. Te digo, porque tuvimos el caso de Pablo Iglesias, cuando nosotros en los debates le echamos en cara que le financiaba, le pagaba el teléfono móvil Irán. Exacto. Y que utilizaba dinero iraní. Y dijo, hay que cabalgar contradicciones. Él era plenamente consciente. Sí, totalmente. En mi opinión, es un tarao, pero es un tarao que se entera de las cosas. Sabía lo que hacía. Pero todo esto, lo que vimos el otro día en Parla, las declaraciones que hace Irene Montero, es porque no quieren saber. Y voy a la pregunta subsiguiente, que es la clave. Tú como experta, como intelectual, como persona que ha escrito sobre la izquierda, que tiene libros publicados sobre el tema, que reflexiona, ¿es compatible el Islam con la democracia? No. No. No, absolutamente. En este momento de la historia, no. Ni con el ideal laico o laicista, no, absolutamente no. Si me permites la rotundidad. Por favor. Yo el análisis, desde hace 8 años que me dedico a estas cosas, el análisis de Podemos es que es un partido abiertamente filo-separatista en España. La quinta esencia, Podemos ha venido a destruir España. Podemos no cree en el Estado-nación. Podemos sirve a ciertos intereses económicos y políticos externos y por defecto está sirviendo a ciertos poderes antiespañoles internos, que son los partidos secesionistas. Desde ese punto de vista, para ellos es lo mismo, es decir, hacer implosionar España, el Estado-nación, partiendo en cachitos España en supuestas naciones históricas que tienen derecho a existir, como pueda ser Cataluña o pueda ser Euskal Herria, que robaría territorio, por cierto, también de Francia, es asimilable a la idea de que crezcan estados paralelos musulmanes dentro de España. Es la misma idea. Es decir, los guetos que ya existen islamizados en España son procesos de invasión y de secesión todo junto, porque es la creación de protoestados. Dentro de esos guetos no imperan las leyes españolas, configuradas históricamente, ya lo sabes, filosofía griega, derecho romano y
Iglesia Católica, los valores, las virtudes cristianas heredadas de esa tradición. En esos guetos no funcionan esas normativas, funciona la ley Sharia. Entonces, esos guetos lo que buscan inmediatamente es alcanzar el poder político. Lo estamos viendo, es muy visible en Reino Unido. El poder político se consigue primero a nivel de barrio, líderes religiosos y políticos de esos guetos que interlocutan con nuestros propios poderes públicos. A cambio de, no se sabe, bueno, o sí sabemos bien qué, son nichos electorales. El otro día en Salt, inmediatamente las turbas estaban gritando «¡Viva Pedro Sánchez!». Saben perfectamente, están pastoreados, entre otras cosas, por Mohamed VI de Marruecos. Mohamed VI... Y nosotros lo que hicimos como sociedad fue para aplacarles, darle un piso de protección oficial al imán. Al imán. Entonces estamos cavando nuestra propia tumba. Totalmente. Es el chantaje, es la muestra de debilidad total y absoluta. No digo España, Occidente, las democracias occidentales, con excepciones, está cavando su propia tumba. Sí. Y ya, un paréntesis y lo cerramos enseguida. Tu mundo es el mundo universitario. No. Ya no. No. Porque te iba a decir si eras popular en la universidad, porque me costaba verte recorrer las aulas universitarias. No, no estoy completamente fuera de menos la mal. universidad. Bueno, ¿fronteras abiertas? No. O sea, ¿tú crees que no? Y en ese sentido, es decir, vamos a ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, es que es algo que nos preguntamos mucho aquí en Periodista Digital. Yo lo hablo con José Cárdenas, con Bertrán Endongo, con Estar Más en la Calle, discutimos a veces. Es decir, si se ve lo que ha pasado en Europa, en otros países, hay ejemplos en los que mirarse, en el urbanismo, en la destrucción de las cosas, en muchas cosas, unas para aprender y otras no. En el tema de la inmigración irregular o de la inmigración procedente de los países islámicos también nos podemos mirar. Tendríamos que saber lo que viene, si ves Francia. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué seguimos, es decir, como con los ojos cerrados, dejando que caiga encima de nosotros el desastre? ¿Por qué? ¿Qué obtiene alguien como Pedro Sánchez al que vitorean los fanáticos islámicos en Salt? Sí. Bueno, pues tendríamos que saber que eso lo sabrán los servicios secretos de determinados países, ¿verdad? Otra cosa es que los ciudadanos podemos elucubrar y especular y tener sospechas, pero tendríamos que saber qué es lo que tiene tan presionado al gobierno del PSOE. Me estoy refiriendo a servicios de inteligencia de Marruecos, me estoy refiriendo a Israel, me estoy refiriendo a servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Rusia, de Francia. Es decir, vamos a ver, a esa escala se sabe perfectamente qué es lo que está en juego y con qué elementos está presionando al gobierno actual de España. Yo puedo aquí ponerme conspirativa o conspiranoica, que no son cosas iguales. O sea, conspiraciones siempre ha habido y va a seguir habiendo. Conspiranoia es otra historia que tiene que ver. Entonces, el problema es que no somos capaces de reaccionar como sociedad. Estamos, y eso requeriría un análisis... Pero votos cualquiera que tuviese una postura. Y en el caso de Pedro Sánchez no es tan complicado, ha cambiado tantas veces de posición, sí, ha saltado tantas barreras que no iba a saltar, que mañana puede ponerse en la línea, no de Trump, mucho más que Trump, y expulsiones forzosas inmediatas al Salvador. Podría hacerlo, y lo vendería como un cambio de opinión, pero ¿por qué se aferran a algo que va contra la esencia de España, que va a terminar destruyendo nuestra sociedad? Bueno, a ver, es que yo creo que el PSOE es un partido profundamente antiespañol. Pues, bueno, menudo titular. En Televisión Española, El País y las cadenas, incluso ABC o El Mundo, se defiende con energía el derecho de los palestinos a luchar por su patria. Y sin embargo, si alguien aquí intenta defender la patria española, es etiquetado, estigmatizado, casi inmediatamente como fachoso, ultraderechista, simplemente por intentar defender a España. ¿No te choca? Sí, sí, evidentemente. Yo he trabajado este tema en mis 4 libros, realmente desde distintas perspectivas se están trabajando ese problema. Yo inicié mi trabajo en YouTube
No sé si sabes que yo venía del ámbito de las artes plásticas, del arte contemporáneo. Te lo tenía para el final, además tenías otro nombre, creo, en las artes plásticas te llaman, me parece, lo estaba mirando ahora, tenías otro nombre, pero ahora no lo he encontrado. Sí, Paloma Pájaro ya. Paloma Pájaro, y decía yo, ¿de dónde viene? Aquí lo tengo. Dices, Paloma Pájaro, y digo, coño, ¿de dónde sale eso? Ahí está. Bueno, pues yo abandono toda mi carrera, que son 25 años de carrera, con coleccionistas, con galeristas, con un circuito de exposiciones nacional, algo de internacional, es decir, digamos que estaba medianamente bien situada. Yo abandono todo eso después del proceso de golpe al Estado en Cataluña en el año 2017, precisamente porque veo clarísimamente, yo vengo del ámbito de las izquierdas, sociológicamente yo vengo de ahí, que no se piense la gente que es que yo votaba, yo qué sé, no, yo vengo de ahí. El ámbito de las artes plásticas está completamente atravesado por el sistema de ideologías de las izquierdas, que es una socialdemocracia. Nadie es perfecto. Entonces, yo abandono todo eso, abro un canal de YouTube precisamente para defender y para explicar a mis compañeros de gremio, artistillas, bueno, ¿qué es la patria? Y decirle, pero estáis locos, si os ha ido la olla. O sea, la patria, esa que odiáis, porque yo llegué a un momento en el que discutiendo de ciertas cosas, amigos míos muy queridos se me tiraban encima de la mesa llamándome fascista. Y yo, pero es que no sabéis lo que... La patria es el territorio. Patria es tierra de los padres. Es el territorio donde están depositadas las riquezas de la nación. No es solamente un sentimiento, que también puede serlo, ojo. Y a mí, a españolaza, no me gana nadie. Pero lo importante, tal y como están las cosas, es defender la patria, defender el Estado español con razones y con argumentos. Entonces dije, esto requiere estudiar y requiere una dedicación completa. No he vuelto a pintar, Alfonso. Hace 8 años que no tengo tiempo de volver a pintar, porque la ideología contraria es tan potente a nivel de propaganda, es tan grosera, que precisamente por eso el matar moscas a cañonazos requiere cada vez de más ejercicio de estudio. Porque la demagogia prende como la pólvora. Entonces, hay mucho estudio, todos mis libros están dedicados a explicar qué es España, a explicar que si tú dejas de defender tu patria, lo que viene detrás no es la humanidad, como cantaba John Lennon, imagina que no hay países, no. Lo que hay detrás son otras patrias. Si tú dejas de defender España, lo que hay detrás es Marruecos, por ejemplo. Lo que hay detrás es la patria de Otegi, porque Otegi va a defender su patria. Su patria. O el Puigdemont, que lo tenemos por ahí también fugado. Una pregunta, y escribir libros como este, Islam y Feminismo y los otros, pero, ¿no te da miedo? ¿No has pensado nunca, por ponerte 2 ejemplos extremos, Salman Rushdie, sí, que ha estado 40 años perseguido por una novela, sí, inicialmente por una novela, por discrepar, o Charlie Hebdo, que lo citas también en el libro, citas el ejemplo de Charlie. ¿No te da miedo que una persona tan vocal como tú, que lo plasma por escrito, que dice lo que has dicho aquí, lo explicas con detalle, hablas de Granada, hablas de qué es la colonia, por qué no se puede hispanizar, explicas por qué hemos hispanizado América y por qué se lucha contra el término hispanizar? ¿No te da preocupación o miedo? ¿Has tenido amenazas? No. No he tenido amenazas porque este libro, como tiene, permíteme que lo explique de esa manera, es un libro que está escrito a escala filosófica y por tanto incorpora cierta exigencia al lector. De tal manera... y Pachi López no lo entendería. Claro, entonces, ni las feministas me atacan porque o no lo han leído o no lo han entendido. O no lo han entendido. Yo creo más bien que es que no lo han leído.
Y tampoco estoy recibiendo ningún tipo de amenazas por parte de grupos musulmanes. Yo creo que ese es un perfil mío muy particular, y es que yo trabajo, no estoy adscrita a un partido político, a una institución muy visible. Yo soy una youtuber, que sí, vale, tiene más de 100.000 seguidores. ¿Cómo pero... se te encuentra en YouTube? Diga, aproveche. Bueno, pues vamos a aprovechar. Claro. Porque es muy sencillo. O sea, si alguien te quiere encontrar en YouTube, ¿cómo te encuentra en YouTube? Bueno, pues hay que meterse en YouTube y escribir Fortunata y Jacinta, que es el nombre de una novela de Benito Pérez Galdós. Lo primero que va a salir es Ana Belén, con la famosísima y muy buena serie de producción de Radio-Televisión Española de los años 80 o principios de los 90. Pero inmediatamente después de aparecer ahí Ana Belén, pues van a aparecer los vídeos de mi canal. Pues a todo el mundo. Nosotros también recomendamos que la gente se lea, que no no dan dolor de cabeza los libros, ni te producen chepa. Es un libro editorial Almuzara, es un buen libro. Antes de terminar, y estamos casi terminando, dos cosas. Y saliéndonos un poco del tema, ¿sería mejor y más feliz el mundo si lo gobernasen las mujeres? No. Tajantemente. Tajantemente. Y después el final, terminas tu libro diciendo, con una frase que a mí me ha encantado, dice, la vamos a asumir desde ahora en Periodista Digital, apunta, Josué, dice, nos toca pues morir con las botas puestas. Yo espero que ganando. Yo también. Muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias.